La pregunta del 100% en el examen. ¿Son ustedes santos? Gloria a Dios. ¿Son ustedes santos? Gloria a Dios. ¿Y cómo lo podemos comprobar con la palabra? Abra su Biblia allá en Levítico, capítulo 20, verso 26. Por si acaso el que no dijo amén y le quedó la duda, amado, ahí se le va a aclarar. ¿Sí? Ahí se le va a aclarar de que usted y yo somos santos. Levítico capítulo 20, verso 26. Amén. ¿Me dice un amén? Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habéis, pues, hay dos comas, ¿verdad? De serme santos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Y usted es santo. Porque yo, Jehová, soy santo. Y yo he apartado de los pueblos para que seáis míos. Significa la palabra santo es apartado. Mi amado, usted y yo hemos sido apartados por el Señor para caminar en esa santidad. Ok, en esta mañana el Señor quiere ayudarnos y guiarnos a través del Espíritu Santo. Y vámonos allá. Y tiene abierta su Biblia. Pedro, hoy el Señor los va a llevar, le va a dar un paseo largo por a través de su palabra, porque esta es una enseñanza, amado, para que usted lo lleve bien claro en su corazón y en su mente. Entonces, para poderlo guiar a través de la palabra, hay que escudriñarla bien para entonces darle una veracidad a través del Señor de lo que estamos hablando. 1 Pedro capítulo 1 verso 14 me lo sostiene ahí. Porque el tema de esta mañana, amada iglesia, es obediencia y santidad. ¿Son sus hijos obedientes? ¿Es usted obediente? Vamos a verlo. Porque creo que es un tema muy importante para este tiempo, para la iglesia, ¿sí? Porque hoy con la guía del Espíritu Santo vamos a tratar de explicarles cómo no puede ir lo uno con lo otro. Si no hay obediencia, no hay santidad. Si no hay santidad, no hay obediencia. Y si hay santidad, hay obediencia. Y hay obediencia, hay santidad. Tienen que ir juntos de la mano, ¿sí? Uno con el otro. Porque la obediencia es necesaria para que yo pueda caminar una vida en santidad. Si yo no soy obediente, entonces no podré entender lo que es este concepto que a veces nos asusta. Sí, nos asusta. Padre, en esta mañana yo oro que seas tú, Señor, guiando mi espíritu, mi boca, todo mi ser. Y delante de ti, Señor, está este pueblo, que pueden recibir esta palabra, Señor, y la puedan poner por obra. Le argulla los corazones. Si hay algo que nos inquieta, nos incomoda, Señor, es tu verdad, no la mía. Así que en el nombre de Cristo Jesús, toma el control de lo que vamos a compartir. Llena las vidas, llena los corazones, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Nosotros hemos entendido como alguien santo o algo inalcanzable, porque a veces usted le puede preguntar a alguien, como le dice la pregunta, si usted es santo. En el discipulado es una pregunta que yo siempre lanzo, ¿sí? Y aquel que no está entendido, no tiene el conocimiento, lo primero que me va a responder es:
¿Cómo se le ocurre, pastor? Yo no soy santo. Con todas las tonteras que he hecho, con todas las cosas que a veces se me salen. Sí, pero la palabra nos dice ser santo porque yo soy santo. Ajá. Pero entonces, perfectos no somos. Caminamos en la búsqueda de esa perfección. Porque perfecto solo Dios. Amén. Entonces a veces la gente dice, no, ¿cómo le ocurre que voy a ser santo? Santos solamente los que están bien con Dios. Pero hoy vamos a aclarar de eso. Porque Pedro nos va a decir ahí, 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y Pedrito está diciéndonos como hijos obedientes. ¿Cuántos son obedientes? ¿Cuántos hijos obedientes hay en esta mañana? Aleluya. Aunque sea por fe, soy obediente. Por fe. Pero Pedro está declarando ya algo que es una realidad como hijo obediente, y entonces ahí donde tú tienes que decir amén. Sí, pero como hijos. ¿Usted es hijo? Solo 4. ¿Usted es hijo? Claro, claro, somos hijos. Mire, la palabra de Dios no fue hecha para los padres. ¿Sabía usted? ¿No? Fue hecha para sus hijos, para que usted sea buen padre. ¿Vio qué diferencia? Sí. Vamos a ver. Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenía, y estando en vuestra ignorancia, sino que esa palabra me une la idea como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, obediencia y santidad son dos cosas que Dios espera que nosotros podamos vivir en nuestras vidas como cristianos. El primer punto es acerca de la obediencia. Ajá. A veces andamos, ¿verdad? Como los chiquillos. Y en mis notas he puesto algo, un pensamiento que se lo quiero expresar. Y es así: Dios no quiere hijos felices. Dios quiere hijos obedientes. Dios no quiere hijos cómodos. Dios quiere hijos obedientes. Porque en la obediencia encontramos la felicidad. En la obediencia encontramos la comodidad. Porque a través de la obediencia usted es bendecido. Si Rita, pequeñita, es desobediente, la abuela la bendice. ¿Verdad que no? Ni el hermano la bendice, ¿verdad? Por la desobediencia no recibe nada. Igual, este muchachote, si desobedece a mamá y abuela, ¿qué le dan? Cuero, ¿verdad? Pero si usted obedece, le traen su premio. ¿Sí? Así es en Dios. Si usted es obediente, mi amado, usted va a recibir toda la bendición del Padre. Porque el Evangelio en el que usted y yo hemos creído se trata de obedecer a Jesús. Y Jesús así lo enseña cuando Él estuvo en la tierra. Él muchas veces nos dijo que no era aquel que oía, sino aquel que hacía. ¿Sí? Yo hablo de lo que he oído de mi Padre, y yo hago de lo que mi Padre hace. Jesús dijo: si me amáis,
guardan mis mandamientos. Por eso en la oración del inicio, ¿cuánto aman a Dios? Y usted puede decir, le amo, pero hay algo que no está bien. ¿Sí? La hermana Martita me comentaba, ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios si no estoy amando a mi hermano? Amo a Dios que no lo veo, pero a mi hermano que lo veo no le amo. ¿Qué soy entonces? Diga la palabra. Mentiroso. No fui yo que lo dije, ¿verdad? Es el Señor. Entonces, la palabra de Dios me enseña, amado, que yo debo de aprender a ser obediente. Nadie ha nacido aprendido en la obediencia. A un bebé hay que enseñarle a obedecer, ¿cierto, hermano Ronnie? Ahora que tenemos un bebé pequeño aquí, sí, hay una tarea. Hay que enseñarles, ¿sí? A lo que Él en su palabra me ha dejado, y tengo que caminar en obediencia, porque la obediencia es algo intencional. Repita conmigo, intencional. Amén. O sea, yo decido ser obediente. Usted decide, nadie le obliga, pero si usted decide desobedecer, le va a ir mal. Yo prefiero mejor obedecer. Sí, mamá, ¿cómo nos cuesta, cierto? Los chiquillos, que me lo digan estos muchachos, tres muchachones que tengo aquí, mire que hoy me gocé de verles. Ya le dije a Daniel, me hizo falta. Está eso apagado. ¿Sí? Pero si estos muchachos, mamá les dice algo, quédense en mi casa, yo voy a ir a hacer un mandado. Cuando venga quiero encontrarlos. Y llega mamá. ¿Sí? ¿Dónde están? ¿A dónde los dejó, mamá? En la casa, pero no estaban en la casa. ¿Y entonces qué hace mamá? Ah, ya me imagino. Ni me cuente. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, mi amado? Porque también aquí en mis notas puse un pensamiento que me gustó y es la siguiente: la obediencia es el único camino para honrar lo que Dios me ha dado. Amén. Tenemos que aprender el valor de la obediencia y tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que obedecer lo que Dios nos enseña, porque un creyente que no obedece es un creyente que solo se está engañando. Eso es todo. Un hijo de Dios que no obedece solo se está engañando. Me engaño yo si yo no obedezco. Porque la obediencia es fundamental, mi amado. De hecho, es parte de la vida. Mira, aquí hay papás, levanten la mano los que son papás. Ay, qué maravilloso. Sí. Y mamás también, porque hay mamás que han educado a sus hijos solas. Así que va incluido en la lista. ¿Sí? Porque ningún padre, amado, quiere que tu hijo obedezca solamente por fastidiarlo. ¿Verdad que no? Usted no quiere que su hijo solamente le obedezca porque usted quiere fastidiarlo en eso. Porque la obediencia va a traer bendición a nuestras vidas. Yo creo que todo lo que estamos aquí hemos experimentado en algún momento cuando éramos niños. La desobediencia. ¿Cómo nos iba, hermano Oscar? ¿Cómo era su mamita? Usted fue el primer dron que vio. Ajá. La chancleta volar. Sí, el primer dron. Yo fui el primer que vi el dron volar en la escuela. El borrador, solamente me agachaba y a veces me agarraba distraído y tome. Ajá. Y eso no me hizo un mal hijo, no me hizo un mal estudiante. ¿Sí? Ahora Dios guarde, pero ¿cuántos están traumados cuando papá y mamá los cuerió cuando eran pequeños? Nadie, ¿verdad? Nadie está traumado por eso. Pero nosotros como padres queremos que nuestros hijos obedezcan para que les vaya bien. Eso es nuestro deseo.
No es porque queramos fastidiarlo, no es que queramos enojarles, es que mami no quiere, es que mami allá, es que papi aquí. No, es porque queremos lo mejor. ¿Cuántos desean lo mejor para sus hijos? Así es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Él quiere lo mejor. La desobediencia trae consecuencias a tu vida. Mira, a veces hemos creído, y en el nombre de Jesús, amado, yo quiero hoy quitar de tu mente esa idea equivocada. A veces hemos creído que la obediencia es algo difícil de llevar a cabo. ¿Cuántos creen que obedecer es duro? ¿Usted cree que cuesta obedecer? ¿Cierto? Claro. Porque entonces nos acomodamos más desobedeciendo, creemos que es más fácil desobedecer que obedecer. Pero hoy te quiero decir que no es así. Hoy te quiero decir que el desobediente se expone a un castigo. Se expone a no ser bendecido. Eso es lo que sucede al hijo desobediente. Amén. Mire, el desobediente se tropieza, se enreda, se aleja. El desobediente se destruye a sí mismo, pero el que es obediente, por otro lado, está protegido, tiene paz. Y como lo mencionaba hace un minuto, como tú como padre, cuando tú le pidas a tu hijo obediencia, lo que tú quieres es protegerlo. Eso es lo que queremos cuando le pedimos a nuestros hijos obediencia, es protegerlo, amado, de aquello que le vaya a ir mal, que le vaya a provocar algo. Nuestros hijos tienen que saber que nosotros como padres ya hemos vivido. Entonces tenemos la experiencia y no queremos que aquello le vaya mal. Amén. A nuestras hijas sabemos cómo le decimos: cuídese, valórese, ámese, respétese, para que les vaya bien. Y yo no sé, yo no conozco a ningún padre que desee que a un hijo le vaya mal por obedecer. ¿Verdad que no? Y no es el corazón de un padre que tu hijo te obedezca solo por fastidiarlo a él. Tú no le pides algo por molestarlo, aunque a veces cuando somos jóvenes, adolescentes, creemos que es así. ¿Sí? Pensamos que lo que papá o mamá nos están pidiendo solo es por darnos lata, por molestarnos solamente. Uno desea de verdad que nuestros hijos sean mejor de lo que hemos sido nosotros, que nos pase en la excelencia de lo mejor. Eso es nuestro deseo en nuestros hijos. Pero la verdad es que el corazón de un padre siempre será para que le vaya bien, porque uno le dice al bebé: ajá, y ahorita Gabrielito va a andar ahí experimentando qué hay en casa, ajá, y viene Ron y le dice: bueno, mi amor, venga papito, si usted mete el dedito ahí en ese tomacorriente, se va a llevar su cuerazo, ajá, se va a electrocutar, así que no lo haga. Eso significa que le estamos formando carácter a nuestros hijos para que cuando sean grandes sean obedientes también, para que ellos aprendan a ser obedientes. Porque le voy a decir esto, amado, y no es parte de nuestra naturaleza ser obedientes. Tenemos que preguntarnos entonces a nosotros mismos: ¿cómo podemos avanzar para conquistar nuevos horizontes sin obediencia a la oración? ¿Quiere escuchar la respuesta? ¿O ya sabe la respuesta?
Y la respuesta es obedecerle, orar, pedir su orientación, aguardar la recompensa y que Él tiene para nosotros. Amén. Aleluya. En Dios, amados, mire, en Dios hay elementos de responsabilidad que usted y yo le prestemos atención en nuestra vida diaria. Y esa responsabilidad comienza con dos aspectos muy importantes. Porque una es arrepentirse y nacer de nuevo, son los principios, ¿verdad? Quiero llevarlo ahí un poquito. Indispensable para entrar en el reino. Si usted no se arrepiente, si usted no recibe a Cristo, no entra al reino. Pero eso es un principio para entrar entonces al reino de Dios. También que nos lleva a mantener nuestro lugar en el reino de los cielos. Por ello, este domingo nos toca entonces sumergirnos en los principios de la obediencia y santidad. Porque la obediencia nos mantiene en el reino. Y eso está en el reino de los cielos. ¿Qué dije yo el domingo? ¿Qué enseñó el domingo? Buscar y su justicia. Buscar primero su reino. Entonces significa que ya usted lo encontró, ya usted entró, ya usted está ahí. Amén. Entonces, para entonces permanecer en el reino, tenemos que ser obedientes. Hebreos capítulo 5, verso 9. Si trajo un cuaderno, apunte. Trajo lápiz, anote. Si es que voy rapidito porque son bastantitos versos. Pues yo quiero que usted lo lleve bien claro. Que lo que Dios quiere a través de tu obediencia es bendecirte. Eso es lo que quiere Dios en esta mañana. Es bendecir su vida. Que usted sea prosperado. Amén. A través de la obediencia. Hebreos capítulo 5, verso 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que leen. Para todos los que leen. Ahí está. Obediencia. No hay otra. Para permanecer en el reino. La obediencia a Dios es lo que hizo Jesús. Él practicó y vivió perfecta obediencia a su Padre. Así una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador. Amén. Que da vida eterna a todos los que le obedecen. Aleluya. Y habiendo sido perfeccionado, para poder ser obediente, entonces, nosotros tenemos que luchar, mi amado, contra nuestros deseos. Tenemos que luchar contra nuestros conceptos. Tenemos que luchar contra nuestra persona, contra nuestro pasado, contra nuestra mente, contra nuestro yo, contra nuestras emociones. Es una gran lucha. Y todas esas cosas no quiere que usted obedezca. Y hasta la carne también no le permite a uno obedecer. ¿Sí? Y como decía Kiko Heredia, rica la carne. Ajá. Pero es tu peor enemigo. La carne no te deja orar, la carne no te deja ayunar, la carne no te deja leer la palabra. Y usted duerme con ese enemigo. No es su esposa, no, es esto. Ese cajón, esa carne. Ser obediente a Dios es el reto más grande que tenemos, porque tenemos muchas luchas para nosotros aprender a ser obediente. Es bueno que lo veamos como nosotros vemos a nuestros niños, ¿sí? Enseñables. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses capítulo 2. Versos 5 y 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó
a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, de hecho, obedecer la voluntad de Dios es necesario. Diga, es necesario obedecer. Porque de otra manera no se puede entrar por completo en el reino y mucho menos permanecer en el reino celestial. Mateo capítulo 7, verso 21, un verso muy mencionado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, sino el que me obedece, amado, de la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es todo aquel que decimos, Señor, Señor. Porque no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino, dice una versión de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. ¿Vio? ¿Está hablando? Diga, de aquí en adelante voy a ser obediente. Porque a mí me cuesta. Amado, dígame, se lo digo. Por eso llevé el leño en el Señor. Por eso el Señor, vea, lo castiga a uno, lo jala a cuentas. Porque Él quiere que nosotros seamos hijos obedientes. Y un ejemplo, mire, usted ha oído a esos que les gusta el fútbol. Un aficionado, oiga, yo no sé cómo tienen ese disco duro de la cabeza, que te mencionan todos los jugadores habido por haber. Te mencionan los jugadores del mundial, de los que fueron en el mundial, del año yo no me acuerdo. Oiga, te hacen una lista. Pero solamente en teoría, pero en la práctica no mueven, pero ni un penal, ¿cierto? ¿Ha oído eso? Hablar bien de lo que es un buen juego o mal juego, pero eso no quiere decir que ellos puedan jugar bien. Entonces, puedes que no todo aquel que habla del cielo pertenezca al reino de Dios. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto, no que solo nos expresemos con corrección. Su casa resistirá, amado, las tormentas de la vida si hace lo que es correcto. Lo que usted hace no puede separarse de lo que cree. Entonces, todo aquel, amado, que ha entrado en el reino, debería leer las leyes, su palabra, de la A a la Z. ¿Sí? Y si usted no ha empezado a leerla, todavía está a tiempo para empezar a leerla, para que en medio de ella usted aprenda a conducirse en él. Eso es todo. Caminar en obediencia a la voluntad de Dios es la garantía para tener el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Hechos capítulo 5, verso 32. Hechos capítulo 5, verso 32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros somos testigos, amados, usted y yo somos testigos de estas cosas, pero también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu, amado, santo, a todos los que le obedecen.
Hoy estoy hablando solo de obediencia, por eso repito la palabra obediencia, para que usted lo lleve bien grabado, bien metido en su cabeza, en su corazón, en su espíritu. Dios quiere una iglesia que camine en obediencia. Dios quiere una iglesia que camine en obediencia para ser bendecido, para ser prosperado. Amén. Eso es todo lo que quiere nuestro Padre. Eso es lo que quiere para usted y para mí, como hijos que somos. Hechos capítulo 4, verso 19. Hechos capítulo 4, verso 19. Dice, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, está ya al frente del concilio, está ya confrontado con el concilio, sí, siendo juzgado. Ajá. Y cuando ya le dicen que los dejan libres, pero que no sigan predicando ni hablando de Jesucristo, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Hechos capítulo 4, verso 19, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro, que hay que obedecer primero a Dios que ante a los hombres. Cuando usted empieza a obedecer a Dios, ya empieza usted a obedecer a los hombres. Empieza a obedecer las leyes. ¿Sí? Las leyes no están para incomodarte. Las leyes están para ponerte orden. Las leyes del tránsito están hechas no para que usted se ande escondiendo. Es para que usted ande bien, no perjudique ningún accidente. ¿Sí? Entonces, ande en orden. Póngase al día si no tiene la licencia. ¿Sí? Sea obediente. Ahora está fácil. Mire, estaba viendo ahí que la práctica de carro ahora es nada más hacer 2 zigzags, brincarse 3 conos y ya le dan la licencia. Sí, vaya, haga el examen y se pone al día para que ande bien. Sea obediente a la ley. Aquí estamos hablando de obediencia, ¿cierto? Obedecer la verdad de la palabra tiene como fruto nuestra santificación. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Romanos capítulo 6, verso 22. Sin embargo, dice, ustedes ya no son esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos hijos de Dios. Entonces empezamos a ser servidores de Dios, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios le asegura que usted tendrá la vida eterna. Servir a Dios. Porque de aquí se desprende, amado, una gran verdad. Porque la gente, amado, lucha con la falta de santidad. Lucha con la falta de santidad. Y es porque no se someten a la voluntad de Dios. Señor, haz tu voluntad, pero estamos haciendo nuestra voluntad por otro lado. Cuando decimos, Señor, haz tu voluntad, significa que yo me despojo de todo y me dejo guiar por Él, para lo que Él va a hacer en mi vida. Haz tu voluntad en mí. Señor, aquí estoy. Eso es todo. Pero a veces no queremos esperar la voluntad de Dios, y ahí es donde nos lleva la que nos trajo. Y no se trata de alguien perfecto, sino de uno que camina en la verdad, y cuando se equivoca tiene el Espíritu de verdad que lo redarguye y le instruye para que vuelva al camino. Eso es lo que Dios quiere, y es nuestra responsabilidad. Entonces, perfeccionar nuestra santidad es nuestra responsabilidad, y la tuya, de perfeccionar tu santidad.
Según de Corintios, capítulo 7, verso 1. Según de Corintios, capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad, perfeccionarnos. Amén. Con la ayuda de Dios. Así, queridos hermanos, miren, en Cristo, Dios nos hizo esa promesa, y por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. Si bien es cierto que somos santos por la posición que Cristo nos otorga al salvarnos, esto no significa, amado, que seamos perfectos. Para nada. De hecho, Dios nos pide que nos perfeccionemos cada día nuestra santidad, y por ello la santificación es un proceso en el cual el hombre tiene responsabilidad. Hay un lema muy rico: hoy es un día para ser mejor. Hoy es un día para ser mejor. Yo le agrego que ayer. Cuando usted se levanta en la mañana, dígale así: Señor, gracias por este día, porque hoy va a ser mejor. Hoy va a ser mejor. Amén. Es a través entonces de la ayuda del Espíritu Santo, la vida devocional, de adoración, de lectura bíblica, oración, servicio y todas aquellas actividades que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Que el cristiano, amado, tiene que ir madurando y desechando todo lo malo de su vida. ¿Cuánto desecha lo malo de su vida o lo arrastra? Lo echa en un saco y lo anda ahí como el ropavejero. No, hay que desecharlo, amado. Quite esa carga que ya no sirve para nada y camine. El fruto de una vida libertada del pecado y puesta bajo al servicio de Dios no son cosas que avergüenzan, sino que honran a Dios. Eso es maravilloso. El fruto, el beneficio que ahora tenemos es la santidad. Ahora somos santos, diga, ahora somos santos y no impíos. Ya no somos pecadores, sino hijos de Dios, apartados para obedecerle a Él. Aleluya. Santo es su nombre. Amado, mire, yo me emociono cuando estoy repasándolo. Digo: Señor, ¿cuánto me hablas? ¿Cuánta verdad me dices? Porque es imposible ser neutral. Cada persona tiene un amo, ¿cierto? Dios o el pecado. Un cristiano no es alguien que no puede pecar, sino alguien que ya no es esclavo del pecado, pertenece a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? La santidad nos hace actos para ver al Señor. Por eso, sin santidad nadie verá al Señor. Tú no vas a ver al Señor, ¿sí? Pero yo sé que le veré. Amén. Es una verdad que canta este caballo. Ajá. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero si usted camina y guarda y se cuida, entonces yo diré: pero yo sé que le veré. Amén. Que el cristiano tiene que ir madurando y desechando todo lo malo de su vida. Grábese eso. Ahora,
Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, palabra del Señor. Dice la versión traducción lengua actual: traten de vivir en paz con todos. Hay que tratar de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Dice más claro esta, más fuerte, la traducción lengua actual. Búsquenlo ahí. Porque la santidad consiste, amado, en rechazar el pecado, y el pecado es todo lo que no agrada a Dios. Por lo tanto, más que preocuparnos en no pecar, procuremos agradar a Dios, y le agradamos obedeciendo a su palabra. Amén. Es caminar. Porque nuestro Dios es santo, por lo cual pide que su pueblo viva en santidad. Lo acabamos de leer, Levítico capítulo 20, verso 26. Segundo de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Para que usted lo lleve más claro. Y usted diga, cuando alguien le pregunta, ¿usted es santo? Usted va a tener la confirmación de que sí es santo, y que no le van a decir está loca o usted está loco. Santo solamente el Papa. No, usted es santo, usted es santa. Amén. Cuidemos de santidad. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:9? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la creación. Dios nos salvó y nos eligió, amado, para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo. ¿Qué hizo usted para merecerlo? ¿Qué hizo? ¿Vendió el carro? ¿Vendió la casa para merecerlo? ¿Se despojó de todos sus ahorros para merecer? No, nada hicimos para merecerlo. Sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo. Desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Ya estaba Dios preparando toda esa creación para su Hijo, esa herencia. ¿Cuántos padres trabajan para no heredar? A ver, alguien que me responda. Todo padre trabaja para darle algo a sus hijos, aunque sea el estudio, pero le deja. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial trabajó, dice que trabajó 7 días, dice la palabra al principio, para dejar toda esa herencia a su Hijo Jesucristo. Y ahí hemos incluido ya nosotros, aunque usted no haya nacido. Ya estaba planificado en el corazón de Dios. La santificación se obtiene a través de creer en Jesucristo. ¿Han creído en Jesucristo? ¿Lo han recibido? Si no lo han recibido, hoy en la mañana está preparada para que usted lo haga. Abra su corazón. Dios es amor y no quiere que nadie se pierda. Entonces, a través de creer en Jesucristo, no por medio de hacer obras, es por medio de obedecer su palabra, recibir su palabra, creer en Jesucristo y recibirle. Y de ahí, entonces, hacemos buenas obras. Porque la salvación no es por obras, ¿no? Es por gracia, pero para hacer buenas obras. Efesios lo dice muy claro.
Así que no se me vaya y que alguien le diga, no, vende el carro usted para que usted sea salvo y ya está listo con eso. Cuidado, pierde, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la santidad es un estado otorgado únicamente por Dios a aquellos que se arrepienten de sus pecados. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Mire Pedro, capítulo 1, verso 13 al 10. Dice la palabra, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El inminente retorno de Cristo, amados, debe motivarnos a vivir para Él. Eso significa estar mentalmente vigilantes, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, su palabra, disciplinados, sed sobrios y concentrados, esperar por completo. ¿Está usted listo para encontrarse con Cristo? ¿Se siente usted listo para encontrarse con Cristo? Si viniera en este momento, ¿usted se sentiría confiado que Él va a verlo? Por eso estén atentos, piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Nosotros, antes de que conociéramos la buena noticia acerca de Jesucristo, hacíamos todo lo malo, ¿verdad? Hacíamos todo lo malo. Bacanal, fiesta, ¿sí? Maldades, daño a los vecinos, todo lo malo que queríamos. Pero ahora debemos obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Amén. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que Pedro nos está diciendo, así que ya no hagamos lo malo, sino mantener apartados del mal. Porque Dios los eligió para ser su pueblo, amén. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Y verso 16, porque escrito está, ser santo, porque yo soy. Amén. Es un Dios de misericordia, amor, de justicia, que cuida personalmente de cada uno de sus discípulos. Nuestro Dios santo espera de nosotros que lo imitamos al aplicar sus normas morales elevadas, así como Él debemos ser misericordiosos y justos y también sacrificarnos por los demás, pero con discernimiento, con cuidado. Amén. Está caliente esto. Bendito sea el Señor. Vamos a avanzar. Mire, el obedecer la palabra nos santifica. Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que obedeciendo la palabra en cosas como las que enumera 1 Tesalonicenses 4, versos 2 al 7, alcanzarán la santificación. Así que pare la oreja. Sigue la lectura. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahí viene.
Ustedes ya conocen las instrucciones, ¿cierto? Que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere que usted sea santo, que no tenga relaciones sexuales prohibidas, que no anden por ahí de peligrosos, de juegue vivo, como dice el panameño. Jóvenes, respétese, cuídese, ¿sí? Cuídese hasta el matrimonio, hasta que llegue el momento del matrimonio. Su palabra lo dice. Por eso es bueno que los muchachos y las muchachas que se están conociendo vengan a consejería. Ahí le damos las reglas. ¿Sí? Ahí le decimos cómo conducirse. Porque son princesas. Son princesas. No es cualquier objeto. Son hijas de Dios. Sigo ahí, el verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amado, y cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Amado, los que estamos casados, ¿cuánto respeto le damos a nuestras esposas? ¿Cuánto valor le damos a nuestras esposas? ¿Sí? No con aquel machismo, no, que ella va a obedecer lo que yo diga, no es así, sino es con respeto, ¿sí? Con obediencia, con amor, amén. Porque aquí en el Ministerio de Casa de Oración no hay hombre con machismo, y si lo tiene, oramos para eso, para que sea quitado. Ok, sigo leyendo. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya habíamos dicho, testificado. Es decir, no deben engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comportan así. Entonces hay que caminar con zapatitos de lata, decía mi abuela. ¿Ah? Si usted necesita algo de su hermano, háblele con franqueza, con la realidad, con la verdad. Si aquel hermano está en la posición, él lo va a hacer. Sí, pero sea sincero. Sí, dígale, hermano, mire, es que de verdad necesito ese préstamo o esa ayuda. Lo necesito para esto. Y cumplan. Si usted le va a decir dentro de 15 días yo le cancelo, cúmplale, porque él se está desprendiendo de algo que él está necesitando para dárselo a usted. Entonces cumpla. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Sí? No engañarnos los unos a los otros. Porque es a través de la enseñanza de la palabra y la corrección de Dios que vemos que vamos alcanzando la santidad de Dios en nosotros. O sea, si nos apegamos a su palabra para obediencia, somos santificados por ella. Yo quiero llevarlos a ese tema para ir cerrando. Vaya a su Biblia allá en Hebreos capítulo 12, 13 al 11. Cierro con estos versos. ¿Cuánto creen ustedes que Dios castiga? ¿Cuánto creen que Dios dice que Dios castiga? ¿Cree usted que Dios castiga? A ver, los que han leído la palabra. ¿Dios castiga? ¿Dios disciplina? ¿Qué dice usted, amado? Si yo me pongo a contarle mi historia, usted dice, de verdad castiga a Dios. O es por mi desobediencia. Pero por desobediencia, Dios, igual como padre, jala a su hijo, venga para acá, papito.
Usted hizo esto y esto y no está correcto, por eso lo voy a castigar. Lloró. Después que lloró, lo abraza y le dice: papito, te abrazo porque te quiero y por eso te castigué, para que no te vaya mal. Esa es la posición. ¿Sí? Amén. ¿Ya está en el pasaje? ¿Sí? Vamos a ver. Hebreos 12, capítulo 3. Considerad aquel que sufrió traición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro no se canse hasta desmayar. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo dio y lo hizo, ¿cierto? Verso 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Sí? Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Y azota a todo aquel que recibe. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera que es su hijo. Amado, usted es su hija, es su hija. Pues va a llegar un momento que Dios le va a jalar el mecate. Lo va a llamar a cuentas. Lo va a sentar, le va a decir y pues tome. Porque Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama. Si alguien está sufriendo de algo, es porque Dios les ama, los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a sus hijos. ¿Sí? Es tremendo. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos bastardos. ¿Sí? Como no es mi hijo, me vale. ¿Sí? No lo castigo porque no es mi hijo. Gloria a Dios. Por otra parte, sigue diciendo, verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Cuánto usted no le agradeció a papá y a mamá que lo castigó, lo corrigió? Entonces teníamos nuestros padres que le veneráramos, les agradecíamos a él todo. Verso 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como aquello les parecía, pero es para lo que no es provechoso, para que participemos su santidad. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor, ¿cierto? Para nosotros, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Amén. Verso 11: y es verdad que ninguno disciplina al presente parece ser causa de gozo. Amado, mira, ¿cuánto les gustaba que los castigaran? Entonces, ay, qué rico, a mí me castigó. ¿Verdad que no? ¿A nadie le gusta? ¿A nadie le gusta que los castiguen, que los corrijan? Mira, hermano Oscar es supervisor ahí en Hacienda. Tiene un equipo ahí a su disposición. Y él tiene que dar un momento de disciplinar, de corregir y llamar la atención, ¿cierto? Pero yo sé que más de alguno lo va mordiendo. No le dicen en la cara, pero se lo va comiendo en el camino. Porque a nadie nos gusta que nos corrija. A nadie. Dígamelo a mí. Va a seguir. En conclusión, mi amado, miren. Sin santidad, nadie verá al Señor. Es una verdad. Está en su palabra. Y Dios en esta mañana está demandando que cada uno de nosotros seamos obedientes.
que caminemos en esa obediencia para tener entonces esa santidad, resguardarnos. Y debemos agradecer a Cristo por su sacrificio que nos hace santos delante de Dios. Sin olvidar la responsabilidad que tenemos de perfeccionarlo día a día, hasta que Él nos llame a su presencia, donde nuestra santificación sea completa. Amén. Los principios de la obediencia y la santidad deben resonar desde nuestros púlpitos, amados, hoy más que nunca, pues el Dios a quien servimos no cambia, es el mismo, y su santidad está en firme por generaciones. Dios sigue demandando santidad en nuestra vida, por lo cual debemos adquirir con mayor compromiso para caminar para su santa gloria. Padre, gracias. Gracias te doy, bendito Dios, en esta mañana. Gracias por tu pueblo que se hizo presente, que se ha acercado hoy. Tu palabra ha sido dada, tu enseñanza, Señor, tu enseñanza del Maestro es la obediencia. Tú quieres que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, cada uno que sean sus hijos tuyos, les seamos obedientes a través de la palabra, obedecer, Señor, en todos tus mandamientos. Porque dice tu palabra que el que obedece mis mandamientos son llamados mis discípulos también. Padre, gracias. Gracias por esa palabra, gracias por esa guía que es tu palabra. Tú, Padre Santo, dejaste, Dios, esa palabra, ese mandamiento, esa ley, para ser buenos hijos. Para cuando seamos buenos hijos, también vamos a ser buenos padres. Oh Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada uno y cada una, Dios, en esta mañana. Que esa palabra, Señor, llegue a sus corazones, llegue a su vida, a sus mentes, y lo puedan poner por obra, bendito Dios. Que cada uno será, Señor, guiado a través de tu Santo Espíritu, y van a cuidar su santidad, caminando, buscando esa perfección día a día, a través de la oración, a través de la lectura, a través del ayuno, a través de congregarnos en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor si ha sido bendecido. Es una ofrenda para Él. Padre, recíbela ahora en el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor.